Mujeres y su palabra, gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios porque nos permite iniciar un nuevo libro. Hoy iniciamos con el libro de Primera de Reyes. Soy Ariani Sojo y para mí es un gusto y un placer poder acompañarlas en esta lectura. Mucho que aprender, mucho que conocer también de la palabra de Dios, y por eso estamos aquí con corazones dispuestos, con mentes abiertas para que el Señor nos hable, para que el Señor nos dirija. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y levantamos nuestras manos en este día para glorificar tu nombre, para darte honra y gloria a ti por permitirnos estudiar un libro más, poder iniciar un libro más. Nos disponemos, Señor, a que tú nos hables y poder declarar: yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, como se lo dijiste a Salomón, Señor, en el capítulo 6 de Primera de Reyes. Hoy, Señor, nos afirmamos en tu palabra, en tus promesas. Hoy, Señor, abrazamos tu palabra hasta que tu palabra nos penetre, hasta que tu palabra se impregne en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Hoy abrazamos, Señor, cada enseñanza que ha salido directamente de tu boca, Señor, y no nos vamos a mover. No nos vamos a mover, Señor, hasta ver cumplida tu palabra en nuestra vida. No nos vamos a mover hasta no vernos transformadas, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y yo no sé si usted tiene la valentía de decirle al Señor: no me muevo hasta no ver cumplido lo que dices tu palabra en mi vida. No me muevo hasta que tu palabra se impregne en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu. Porque no solo estamos leyendo por leer, mujeres, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios se tiene que convertir en esa llama que arde en nuestro interior. La palabra de Dios tiene que consumir todo lo que Dios no ha sembrado en nuestra vida. Tenemos un nuevo libro y es el libro de Primera de Reyes. ¿Quién escribió Primera de Reyes? Bueno, no se identifica al autor ni en el texto ni en ninguna otra fuente. Pero sí sabemos que estaba dirigido a los judíos exiliados y dispersos en Asiria y en Babilonia, que probablemente se escribió alrededor del 550 a.C., pero los eventos sucedieron entre el 970 a.C. y el 853 a.C. ¿Dónde ocurren? En la monarquía unificada que finalizó con Salomón, y luego en los reinos divididos, Israel en el norte y Judá en el sur. ¿De qué trata este libro de Primera de Reyes? Bueno, número 1, de la preservación del linaje davídico conforme al pacto divino y el fracaso de sus descendientes. Segundo, de la verdad de que para Israel todos los pueblos de la tierra hay un solo Dios, que es Yahvé. También de la importancia crucial de obedecer plenamente al Señor. Porque nosotras, las mujeres, debemos leer Primera de Reyes. Porque mientras la lectora espera la venida del verdadero David, aquel que reinará eternamente, según lo decía 2 Samuel 7, del 12 al 16, podemos observar a los descendientes de David, quienes a diferencia de él, no anduvieron en los caminos de Dios. Desde el esplendor de Salomón hasta la anarquía de Ocosías, a pesar de las reiteradas fallas morales de los reyes terrenales, vamos a ver cómo Yahvé, Dios, sigue guardando su pacto al preservar la sucesión davídica en el reino de Judá, y finalmente al venir como el Mesías, el Rey de Reyes, quien también era de la tribu de Judá e hijo de David, como lo vamos a leer en Mateo 1 del 1 al 17.
¿Cómo debemos leer Primera de Reyes? Aunque suele considerarse simplemente como un libro histórico en el canon judío, pertenece a la categoría de libro profético, lo cual reconoce que el autor divinamente inspirado se centró intencionalmente en eventos puntuales y los interpretó a fin de transmitir la perspectiva de Dios al respecto. ¿Por qué este libro lleva el título de Reyes? Bueno, porque se originó en la Vulgata latina, en la que Jerónimo tituló la primera parte el libro de Reyes. De ahí su nombre. Vamos a empezar leyendo el capítulo 1. Abisac sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita. Y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Versículo 5. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él y su padre, cuando le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalom, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaída, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: rey, señor mío, has dicho tú: Adonai reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo
y bebiendo delante de él, le han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Versículo 28. David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, que sí lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey para siempre. El rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey diciendo: amén, así lo diga Jehová, Dios mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que estaban con él. Cuando ya había acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con el sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y he allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habías oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que el tuyo. El rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá.
Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino, se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón dijo: vete a tu casa. Amén. Bueno, un capítulo que tiene muchísimas cosas. Un síntoma de que David había envejecido era que no podía entrar en calor. Y la solución resulta extraña, dada la cantidad de esposas y de concubinas que podrían haberlo abrigado. Con base en la información dada y las creencias antiguas que ligaban el poder político con la viralidad, algunos eruditos creen que la mujer podría haber sido una especie de prueba de su capacidad sexual. La falta de intimidad se habría considerado una demostración de la impotencia del rey, lo que confirmaría su incapacidad ya para reinar e indicaría la necesidad de nombrar a un sucesor. La palabra hebrea traducida joven es Naará, N-A-A-R-A-H. Especifica la edad de la mujer. Virgen en hebreo es Betulá, B-E-T-U-L-H. Doncella, mujer que nunca tuvo relaciones sexuales. Enfatiza su pureza y aptitud para el matrimonio si así se quisiera. El texto resalta claramente que David nunca la conoció, que en hebreo Loyedá, Y-E-D-A-H, que es un eufemismo de las relaciones sexuales. Entonces él nunca tuvo relaciones sexuales con esta mujer, con esta joven. Israel estaba al final de los años dorados del reinado de David, y este primer libro de Reyes comienza con un reino unido, glorioso y centrado en Dios. Va a terminar con un reino dividido, degradado e idólatra. La razón de la caída de Israel nos parece simple: no obedecieron a Dios, pero también somos vulnerables a las mismas fuerzas que llevaron a Israel a la decadencia. En este momento encontramos mujeres ambiciosas, celosas, con hambre de poder, poco respeto de los votos matrimoniales, mujeres superficiales en la devoción hacia Dios. Entonces, muchas de nosotras no estamos lejos de lo que llevó a Israel a la decadencia, la desobediencia a Dios. Y cuando leemos acerca de estos trágicos sucesos en la historia de Israel, debemos nosotras mujeres vernos en el espejo de sus experiencias para que no nos pase lo mismo. Vemos cómo la salud del rey se había deteriorado por los años de dificultades, y aquí vemos a Abisá, que sirve a David, que fue esta mujer. Recordemos que la poligamia era aceptada en estos tiempos, aunque no era algo que Dios quería que hicieran. Los reyes tenían harenes, y esta acción aquí no fue considerada ofensiva. Al ser el mayor de los hijos vivos de David, Adonías, que significa mi señor es Yahvé, hijo de Agit, que en hebreo significa festiva, se consideraba por lógica el heredero del trono, y probablemente el pueblo también esperaba que se convirtiera en el próximo rey. Sin embargo, David ya había jurado que Salomón heredaría el trono. Vemos cómo Adonías se rebeló, y aunque Adonías era probablemente el mayor de los hijos del monarca que quedaba con vida, no existía un patrón de sucesión fijado. David tenía derecho a nombrar sucesor, y el reino había sido prometido a Salomón. Adonías se autoproclamó rey en un intento por burlar la voluntad del Señor y la decisión de David. La afirmación de Adonías, yo reinaré, no significa que sería rey, sino que aspiraba al trono. Pero, como descubrió Adonías, es inútil
tratar de desconocer la soberanía de Dios, la providencia de Dios. La tentativa manifiesta de Adonías de apoderarse del trono continuó sin respeto a un rey que se encontraba moribundo, pero se inculpa a David de no haber entristecido nunca a su hijo por su atrevimiento. Algunas de las acciones de Adonías se asemejan a las de Absalón, que leímos en 2 de Samuel capítulo 15, y constituyeron una afrenta para su padre, cuyo juramento ya él tenía que haber conocido. Qué triste, porque imagínense en David en la situación que se encontraba. Otro hijo más, como Absalón, que se rebela contra él. Recuerden que el primer hijo de David fue Amnón, que había sido asesinado por Absalón por haber violado a su hermana Tamar. El segundo hijo, Daniel, solo se menciona en la genealogía, que lo vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas 3, capítulo 1, y probablemente haya muerto en ese tiempo. El tercer hijo de David era Absalón, que murió en una rebelión, que lo leímos. Y a pesar de que mucha gente esperaba que Adonías, siendo el cuarto y el mayor en ese momento, fuera el siguiente rey, David y Dios ya tenían otros planes. Definitivamente esta situación, esta soberbia por parte de Adonías provoca un golpe en David, una afrenta para su padre, cuyo juramento ya él conocía. Y es que estas acciones también fueron en realidad una conspiración contra Dios y contra el Hijo divinamente designado como futuro rey. En Deuteronomio 17, versículos 14 y 15. Adonías de manera estratégica no invitó a personas claves del reino de David que no lo apoyaban. Era muy astuto. David sirvió bien a Dios como rey, pero como padre a menudo le falló tanto a Dios como a sus hijos. Y aquí lo hemos conversado en otras ocasiones. No debemos permitir que ni siquiera su servicio a Dios en los puestos de liderazgo, mujeres, nos quiten tanto el tiempo y la energía que nos hagan descuidar a nuestros hijos, porque también son responsabilidades que Dios nos dio. David nunca había intervenido oponiéndose o cuestionando a su hijo. Adonías no sabía cómo desenvolverse dentro de los límites. Los límites son muy importantes y el resultado fue que siempre hizo lo que quería. Todo lo hizo a su manera, sin importarle cómo afectaba a los demás. Adonías hizo lo que quiso y no respetó los deseos de Dios. Y es que un niño indisciplinado, una niña indisciplinada puede verse linda para los padres, pero un adulto indisciplinado se destruye a sí mismo y a los demás. Mujeres, tenemos que establecer límites para nuestros hijos. Tenemos que hacer que ellos desarrollen dominio propio, que necesitarán para poder controlarse más adelante. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos con cuidado mientras sean jóvenes, para que lleguen a ser adultos autodisciplinados. Vemos cómo la rebelión de Adonías es apoyada por Joab, que era el general sobrino de David, por el sacerdote Abiatar. Abiatar descendía de Aarón a través de Itamar y la línea de Elí. No era leal a David y posteriormente fue destituido por Salomón. Por eso Adonías solo invita a los que lo apoyaban, no invita a ninguno de los que no le apoyaban. Además, eligió astutamente la fuente de Rogel como lugar para el sacrificio, porque estaba ubicada cerca de Jerusalén, en la intersección de los valles de Cedrón y de Hinón, y el límite entre los territorios de Judá y de Benjamín. Y esta fuente era atractiva para ambas partes.
Aunque Natán le había sugerido a Betsabé que se acercara a David sin cuestionar su falta de acción para refrenar a Adonías, ella simplemente le comunicó los hechos y lo instó a actuar. Probablemente era la esposa favorita de David y sin duda ejercía influencia como lo hace una reina, pero se dirigió al rey para implorarle como una sierva. Recordemos cuando Saúl fue ungido rey, se sacrificaron ofrendas de comunión como recordatorio del pacto de la nación con Dios que había sido dado en el monte Sinaí. Por eso Adonías quiso que se ofrecieran sacrificios, quizá con la esperanza de legitimar su toma del poder. Pero Adonías no era la elección de Dios, como en ese momento sí lo fue Saúl, para suceder a David. Sellar una acción con una ceremonia religiosa no la convierte en la voluntad de Dios. Que eso nos quede grabado en nuestro corazón. Como Adonías no había sido ungido oficialmente rey, las palabras de Natán, no has oído que reina Adonías, implicaban que éste estaba ganando respaldo y podría llegar a usurpar el trono si algo no lo detenía. Natán desempeñó adecuadamente su función de profeta al comunicar la voluntad de Dios al rey y al pueblo, y al citar a los invitados que decían viva el rey Adonías. Esto evitó que David desestimara la gravedad de la situación. Porque cuando Natán se dio cuenta de la conspiración de Adonías, él rápidamente trató de detenerla. Era un hombre de fe, pero también era un profeta de acción. Sabía que Salomón debía ser el rey y se movió con rapidez cuando vio a alguien tratando de usurpar el trono. Y es que a menudo sabemos lo que es correcto, mujeres, pero ¿cómo nos cuesta actuar así? No queremos vernos involucradas en problemas, no queremos vernos involucradas en conflictos, preferimos la armonía antes que los problemas. Y es que no podemos tratar de detener las cosas solamente con oración, con buenas intenciones o con sentimientos de enojo. Hay momentos en los que debemos de actuar como se requiere para corregir la situación. Y es ahí donde tenemos que estar ligados, tener intimidad todos los días con el Señor para conocer su voluntad y saber en qué momentos el arma que debemos utilizar es solamente la oración y el silencio, y en los momentos en que sí tenemos que orar y actuar también, movilizarnos. La Biblia no registra la promesa de David de que Salomón sería el rey de Israel, pero está claro que Salomón era la elección tanto de David como de Dios. La proclama de David entregó a Salomón el reino sobre Israel y sobre Judá. Ambos habían ungido a David como rey sobre todo Israel en Hebrón, en 2 de Samuel 5, del 1 al 5. Durante la rebelión de Absalón comenzó a evidenciarse una ruptura entre Judá y el resto de Israel, y la mención explica de los dos también les recordaría a todos nosotros los lectores de Primera de Reyes en el exilio que las promesas de Dios eran para toda la nación, no solo para una tribu. El plan decisivo de David y su rápida ejecución dejaron efectivamente el reino en manos de Salomón, tal como lo reconocieron al instante Adonías y sus seguidores. Por temor a ser ejecutado, Adonías se aseguró la protección de Salomón al asirse de los cuernos del altar. Y solo cuando tuvo la seguridad de que no sería asesinado, se soltó y se presentó ante el rey Salomón para rendirle honores. Y es que David cumple su promesa y Salomón es ungido. Vemos los cereteos, los peleteos, todos los miembros de la escolta personal de David organizado con tropas extranjeras. Tenían el liderazgo, todo se moviliza.
el aceite sagrado que era usado para ungir a los reyes y sumos sacerdotes, así como también para dedicar los objetos a Dios. El tabernáculo donde se guardaba el aceite era probablemente la tienda que David estableció para guardar el arca del pacto. No era el tabernáculo que llevaba Moisés en el desierto, ese tabernáculo todavía estaba en Gabaón. Y vemos en Éxodo 30, del 22 al 33, ahí está la receta y los usos del aceite sagrado. Ahí podemos leerlo. Entonces ya Salomón estaba establecido y conmovió. Vemos que Salomón sirve como corregente con David durante algún tiempo. El rey alaba a Dios en su lecho. Vemos cómo algunas veces necesita verse atrapado para estar dispuesto a rendirse. Adonías supo que los planes habían sido descubiertos y huyó lleno de pánico hasta el altar sagrado, que era el símbolo más alto de la misericordia y el perdón de Dios. Sin embargo, fue allí, después de que se descubrieron sus planes. Si Adonías hubiera considerado primero lo que Dios quería, podía haberse evitado tantos problemas. No esperemos, mujeres, hasta que ya hayamos hecho un desastre para correr a Dios. Es mucho mejor buscar la guía de Dios antes de actuar. Esto de asirse de los cuernos del altar, esta antigua costumbre simboliza la búsqueda de refugio ante la amenaza de ser ejecutado. Tanto Adonías como su general Joab pensaron que estarían a salvo al asirse de los cuernos, que eran los postes de esquina del altar del holocausto del tabernáculo. Esperaban ponerse bajo la protección de Dios. ¿Qué hace Salomón? Bueno, Salomón les garantizó a Adonías una tregua, pero más tarde lo mandó a ejecutar en el mismo altar. Este castigo fue justo y apropiado para un asesino a sangre fría como Joab. Probablemente los seguidores de Adonías, quienes se encontraban a tan solo unos 620 metros al sur de la fuente de Rogel, oyeron la procesión de coronación de Salomón y aunque no pudieron verla por el monte que se interponía, cada uno buscó su casa. El tratar de probar nuestro poder y nuestra autoridad a menudo demuestra solo nuestro miedo y duda. Solo después de que Adonías hizo otro intento para asegurar el poder real fue cuando Salomón se vio forzado a ejecutarlo, pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Vamos a leer ahora el capítulo 2, que tiene como título Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo la paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados de tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim.
Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Versículo 10. Muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Versículo 13. Salomón afirma su reino. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo: habla. Entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaída, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar, y se hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joaída, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová.
Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos años, pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat, y luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Salomón reinó con David como corregente durante el corto periodo previo a su muerte. Se observa en las instrucciones finales de David para su hijo el consejo espiritual que antecede ante las directivas políticas. Y eso es muy importante, porque llegaron los días en que David iba a morir y él le da órdenes a Salomón diciendo: sigo el camino de todos en la tierra. David ya sabía que iba a morir. El éxito económico siempre va a depender de la obediencia de la palabra de Dios. Y David le enfatizó a Salomón la necesidad de hacer que Dios fuera el centro de su vida, que sus leyes fueran el centro de su vida, para que pudiera preservar el reino como Dios había prometido hacerlo. Y esta promesa de Dios constaba de 2 partes. Una parte condicional y dependía de las acciones del rey actual, y la otra parte que era incondicional. La promesa condicional de Dios era que David y sus descendientes permanecerían como reyes solamente si lo honraban y lo obedecían. Cuando los descendientes de David no hicieron esto, perdieron el trono. La promesa incondicional de Dios era que la línea ancestral, el linaje de David, continuaría para siempre, sería perpetuo. Y esto se cumplió con el nacimiento de Jesucristo, un descendiente de David que además fue el Hijo eterno de Dios. David, cuya vida fue un ejemplo de obediencia, dio un buen consejo a su hijo, el siguiente rey. Dependía ahora de Salomón seguirlo. Joab resume a aquellos que son crueles para alcanzar sus metas. Vemos cómo su fuerza era su único código y el ganar la batalla era su única ley. Quería obtener poder de sí mismo y protegerlo. Y es que cuando se le ofreció la gloria, por ejemplo, desinteresadamente pidió que se le fuera otorgada a su hijo. Eso fue Barzillai, que se levanta por aquellos que son leales a Dios y viven por medio de sus normas. ¿Acaso utiliza su puesto de liderazgo para servirle, para servirse y para servirse a Dios? Y yo creo que esto es algo que vemos mucho en este tiempo. Y vean que es algo que estaba desde el pasado. No es algo nuevo para Dios.
como muchos hoy tienen posiciones de liderazgo, tienen posiciones importantes dentro de la iglesia, son pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, que lo único que hacen es servirse a ellos mismos y no sirven a Dios. David le dio a Salomón un consejo muy severo respecto a sus enemigos, y este consejo estaba designado a ayudar al joven rey a asegurar su trono, y solo estaba dirigido hacia enemigos flagrantes. ¿Qué quiere decir eso? Hacia aquellos que se oponían a Dios, oponiéndose al rey designado por él. Legalmente, David le estaba pidiendo a Salomón que otorgara a sus enemigos el castigo que merecían. Estaba en contra tanto de la ley civil como de la ley de Dios, que Simei maldijera al rey. Eso lo leímos en Éxodo 22-28. Vemos cómo seguramente Adonías era consciente de las implicaciones políticas y de los riesgos de solicitarle a Salomón que le diera a la tsunamita por mujer. Pedido que señalaba la manera sutil su reclamo de toda la herencia de su padre, incluso el trono. Ya sea que lo haya motivado el apasionamiento por la bella mujer, por la bella joven, la aspiración a los beneficios de la función real o una obsesión con el trono en sí, el pedido demostró la falta de juicio que tenía Adonías. Dada la astucia con que Betsabé le había comunicado anteriormente a David la amenaza de Adonías, es probable que ella comprendiera la insensatez del pedido y esperara que la respuesta de Salomón proveyera mayor seguridad para el traspaso del trono. Salomón interpretó de inmediato que el pedido de Adonías evidenciaba su intención de obtener el trono. Él vio la intención realmente de su hermano. Pudo discernir lo que realmente sucedía en el corazón de Adonías. Y el rey asumió con total seriedad la responsabilidad de su cargo, sabiendo que había recibido el trono como un legado de su padre y por la decisión soberana del Señor. Al interpretar que la pérdida del sacerdocio de Abiatar era el cumplimiento de la palabra de Jehová que había hecho sobre la casa de Elí en Silo, vemos cómo el narrador demuestra su intención de mostrar la soberanía de Dios una vez más sobre la historia humana. Al ejecutar a Joab, Salomón cumplió las instrucciones de su padre y limpió su nombre respecto a los asesinatos de Abner y de Amasa. Sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Y es que este pasaje anticipa la venida de un Mesías justo que reinaría eternamente y que iba a afirmar el deseo de Salomón de preparar el camino para él. Salomón también cumplió las instrucciones de David de vigilar a Simei, y cuando Simei desafió las órdenes de Salomón de permanecer en Jerusalén, el rey mandó que lo ejecutaran. Ya él había sido advertido de lo que iba a acontecerle si se salía de los límites que ya el Señor le había dado. Vemos ahora que ya Salomón tenía sus aliados, ya tenía sus personas leales, y él empieza a construir un nuevo reino guiado de las instrucciones de David. Vamos ahora a leer el capítulo 3, que es el último capítulo del día de hoy, que tiene como título Salomón se casa con la hija del faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David.
Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Versículo 3. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agrandó delante de Jehová Salomón y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó los holocaustos, y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Versículo 16. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, y ninguna de fuera estaba en casa, sino que nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, este capítulo es uno de los más relevantes en la vida de Salomón, y es cuando Dios le da el don de sabiduría.
Y vemos que aquí el narrador presenta 3 aspectos del reino de Salomón que no fueron completamente positivos. Primero, al casarse con la hija del faraón, rey de Egipto, posiblemente faraón Siamún de la débil dinastía, estableció un parentesco con fines políticos para asegurar la paz en la frontera sudoeste de Israel. Sin embargo, el Señor les había prohibido explícitamente a los israelitas casarse o hacer alianzas con los diversos pueblos que habitaban en Canaán. Eso lo recordamos en el libro de Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Cómo el Señor les prohibía estas prácticas. Y aunque contraer matrimonio con una egipcia no violaba de manera explícita este mandamiento, dado que Egipto no estaba incluida en la lista de naciones de Deuteronomio 7:1, las consecuencias del casamiento de Salomón fueron igualmente perjudiciales, ya que alejaron su corazón del Señor y lo colocaron hacia otros dioses. Y es que, según las antiguas prácticas del Oriente, Salomón selló muchas de sus alianzas políticas por medio del matrimonio. El matrimonio entre familias reales era una práctica común en el antiguo cercano Oriente, debido a que aseguraba la paz. Y aun cuando las alianzas matrimoniales de Salomón construyeron amistad con las naciones circunvecinas, también fueron el comienzo de su caída. Y estas relaciones se volvieron incursiones de ideas y de prácticas paganas. Las esposas extranjeras de Salomón trajeron sus ídolos a Jerusalén y a la larga lo tentaron para que cayeran en la idolatría. Y es que es muy fácil, mujeres, minimizar las diferencias religiosas para poder alentar el desarrollo de una amistad. Pero igualmente las pequeñas diferencias pueden tener un gran impacto en una relación. Dios nos ha dado estándares que seguir en todas nuestras relaciones, incluso en el matrimonio. Si seguimos la voluntad de Dios, no nos veremos arrastradas de nuestro verdadero punto central. Y aquí surge la pregunta: ¿tienen derecho hoy las mujeres a recibir sabiduría como Salomón? Bueno, vamos a contestar esta pregunta más adelante. Durante la época que se describe en el libro de Jueces, Israel adoptó la costumbre pagana de ofrecer sacrificios en los lugares altos, que era la cima de los montes más elevados. Los paganos creían que mientras más cerca estuvieran del cielo, mayores serían las probabilidades de que sus oraciones y sacrificios llegaran a sus dioses. Como en muchos de estos lugares altos habían santuarios dedicados a Baal, esta práctica estaba expresamente prohibida a los israelitas. Sin embargo, en ciertas ocasiones el Señor aprobó que su pueblo le adorase en un lugar alto. Los lugares altos de los que se habla en este capítulo, precisamente en el versículo 2, y el lugar alto principal que se menciona en el versículo 4, parecen caer dentro de estas autorizaciones excepcionales, porque no había casa edificada al nombre de Jehová para aquellos tiempos. Como el tabernáculo de Moisés y el gran altar de bronce estaba en el alto de Gabaón, que Salomón sacrificase allí no debe ser visto como idolatría. Sin embargo, en los últimos años de Salomón, después de construido el templo, edificó lugares altos para que sus esposas los usaran. Y esto es a lo que se refiere el versículo 3 cuando dice que Salomón anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba en los lugares altos autorizados. Tras estas excepciones de la época temprana en la historia de Israel, los lugares altos estuvieron prohibidos al pueblo de Dios, aunque no fueron eliminados hasta el reinado de Josías. La ley de Dios dice que los israelitas podían hacer sacrificios solo en los lugares específicos.
Como segundo aspecto del reino de Salomón, que no eran completamente positivos, los proyectos arquitectónicos más importantes de Salomón incluyeron su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Al juzgar por su tamaño, el palacio tal vez haya requerido una mayor inversión de tiempo. Otro aspecto, el tercero, es que se elogia a Salomón diciendo que amó a Jehová. Sin embargo, tanto él como el pueblo sacrificaban en los lugares altos hasta la construcción del templo. Vemos cómo esta práctica era un error en los comienzos del reino. Llevar el arca del pacto a Jerusalén fue un evento clave del reino de David. Y aunque estos lugares altos siempre estaban asociados a la idolatría, no era tan bueno que lo hiciera, pero ese lugar era uno de los autorizados. Vemos cómo resalta el texto que Salomón anduvo en los estatutos de su padre David, y una de las 3 referencias en el Antiguo Testamento a los estatutos de un hombre en lugar de los de Dios, las otras 2 son referencias negativas a un comportamiento idólatra en Ezequiel 20:18 y en Miqueas 6:16. Probablemente el narrador está implicando en esta frase a Salomón por su posterior fracaso como líder espiritual de Israel. El tabernáculo estaba en Gabaón, lugar que había sido asiento de un gran altar pagano. En Segunda de Crónicas se explica que David había puesto el altar de bronce delante del tabernáculo de Jehová, o el tabernáculo de reunión de Dios, ubicado en el lugar alto que había en Gabaón. Salomón era perfectamente consciente de que no podía liderar sin la sabiduría al pueblo escogido. Por lo tanto, lo único que le pidió al Señor fue valentía y discernimiento para gobernar con justicia e integridad. Vemos cómo al Señor le agradó el pedido de Salomón. Salomón pide sabiduría, entendimiento, no riqueza. No porque la riqueza o la fama fueran malas elecciones, ya que estas recompensas se consideraban evidencia de la bendición y del favor de Dios. Al haber elegido una dádiva mejor que las bendiciones, Salomón no solo obtuvo un corazón sabio y entendido, sino también aquello que no pidió: riquezas y gloria, esplendor, fama, por lo general atribuido a la deidad. Salomón recibió un corazón sabio y entendido por parte de Dios, pero dependía de él aplicar esa sabiduría a todas las áreas de su vida. Obviamente fue sabio al gobernar la nación, pero fue necio en sus asuntos domésticos. La sabiduría es tanto el discernimiento para saber lo que es mejor como la fuerza de carácter para actuar sobre ese conocimiento. Aun cuando Salomón permaneció sabio toda su vida, no siempre actuó conforme a su sabiduría. Ahora sí, respondamos la pregunta de que si tenemos derecho hoy las mujeres a recibir sabiduría como Salomón. Y aunque el don del rey Salomón fue ciertamente extraordinario, nosotras que amamos al Señor Jesucristo y pertenecemos a Dios, somos hijas del Rey de Reyes. En Cristo, mujer, estás invitada a entrar en la presencia del Rey y pedir lo que necesitas. Santiago 1 del 5 al 6 afirma que Dios desea responder los pedidos de sabiduría. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Cristo animó a sus discípulos diciéndoles: pedid, buscad, llamad, y reveló la extraordinaria promesa de que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otra oportunidad, en Juan 16:13, Él prometió que el Espíritu Santo guiará a toda la verdad. La sabiduría, mujeres, es un derecho de nacimiento para toda hija de Dios, y es suya con solo pedirla. Así que debemos pedirla.
Vemos que Salomón recibe un corazón sabio y entendido por parte de Dios, pero dependía de él aplicar esa sabiduría a todas las áreas de su vida. Obviamente fue sabio al gobernar, él es sabio, y aun cuando Salomón permaneció sabio, no siempre actuó con sabiduría. Vemos cómo se le presenta una escena, y aunque la historia retrata la esencia del amor de una madre, sirve primordialmente para comprobar e ilustrar que Dios le había concedido a Salomón la sabiduría. La sabiduría de Dios, sabiduría divina, frase que no se encuentra en ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. Las dos mujeres rameras de profesión vinieron al rey porque era la máxima autoridad para administrar justicia, pero además porque no había otra persona que pudiera emitir un fallo al respecto. Ellas creyeron que el rey cumpliría de verdad su amenaza de partir por la mitad al niño vivo, pero ni el texto ni el contexto religioso en que vivían sugieren que lo hubiera hecho realmente. La verdadera madre le rogó a Salomón que le diera al niño a la otra en lugar de matarlo, porque sus entrañas, y esta es una forma plural, el supuesto asiento de las emociones humanas en nuestras entrañas, se le conmovieron. En sentido figurado se agitó emocionalmente por su hijo, y Salomón no solo empleó un discernimiento inusual en su caso difícil, sino que también hubo en él sabiduría para juzgar a favor de las ciudadanas de los sectores sociales más bajos. Y es que este animado relato da una demostración de la sabiduría con la que Dios había dotado a Salomón, cumpliéndose así su palabra. Y es que con este capítulo 3 de Primera de Reyes comenzamos la agrupación principal de materiales en torno a Salomón y su tiempo en el trono. Vemos cómo asume la forma de una narración histórica, pero reviste elementos poderosamente teológicos. Encontramos la sabiduría de Salomón, cómo comienza ya a caminar de una forma diferente, a actuar de una forma diferente, pero también vamos a ver sus fallos y vamos a ver cómo Salomón demuestra ser conocedor profundo de los sentimientos que mueven al ser humano. Lo cierto es que Salomón va a apelar a sentimientos naturales, va a pronunciar sentencias sabias, justas y asombrosas, y va a comenzar a ganarse la admiración y la fama de ser el más sabio de su tiempo en todo Oriente. Amén. Vamos a seguir aprendiendo más y conociendo un poco más de este nuevo rey en los próximos capítulos. Gracias, mujeres, por permanecer conectadas a Mujeres y su Palabra, por perseverar. Las bendigo en este día, que el Señor traiga sabiduría, traiga revelación e inteligencia para que podamos entender cada día más su palabra.